una gran escritora y poeta nacida en Guadalajara de Buga. Quiero que empecemos contándole a todos los bugueños quién es Consuelo. Bueno, Consuelo es una mujer ciudadana, una persona del común, con un gran hobby y una gran afición por la literatura y por las letras, principalmente la poesía, aunque me gusta también desempeñarme o escribir en el ámbito del relato, del cuento, con un poco a veces de sarcasmo, pero mi fuerte es la poesía. Bueno, hablábamos de una gran trayectoria que inició estudiando un poco sobre la literatura, pero que luego trascendió a lo que es la contaduría. ¿De dónde continúa ese amor después de graduarse como contadora y volver a las letras? A ver, yo creo que los seres humanos todos tenemos diferentes pasatiempos. Yo hice aproximadamente unos 10, 12 años atrás unos 4 semestres en filosofía y letras, desembocando en el área de contaduría pública, que era lo que tenía a la mano en ese momento para estudiar. Sin embargo, digamos, la gran trayectoria, podría yo decir que está más enfocada a mi hobby, que ha sido la lectura. Me considero una buena lectora. Durante toda mi vida he devorado libros de todo tipo, desde novelas, libros de poesía, artículos de prensa, pero principalmente lo que son libros, por ejemplo, de autoayuda. He leído casi todos los libros, por ejemplo, de Paulo Coelho, Wayne Dyer, por mencionar entre algunos autores. Entonces, digamos que prácticamente esa trayectoria es por mi hobby, mi afición por la lectura. Bueno, hablamos de una pausa que se hizo para escribir, para empezar otra vez en el cuento de la poesía, pero fue por pasar en un momento familiar bastante fuerte. Yo creo que también compartamos esa historia de vida, el por qué tuvo que hacer una pausa en su vida como escritora. Bueno, en mis comienzos, cuando yo estaba adolescente en el colegio, yo estudié en el Colegio San Vicente con las monjas. De allí podría yo decir que obtuve una buena formación. La parte de literatura estaba muy bien fundamentada, estaba muy bien implementada en el colegio, y nos enfocaba muchísimo hacia la parte de escribir. Desde la escuela, podría decir yo, porque conté con una muy buena profesora que me dio unas muy buenas bases de ortografía, y como me gustaba mucho leer desde niña y desde mi adolescencia, entonces básicamente yo le atribuyo a eso. Para aprender a escribir hay que aprender primero a leer. Bueno, después de tanto tiempo, desde el 2016 ya volvimos a retomar el tema de escribir y decidiste participar este año en un concurso que hacía México, en el cual ganaste. ¿Cómo hiciste para ganar? Bueno, devolviéndonos un poco en el tiempo, yo escribo algo de poesía siendo adolescente, lo dejo durante muchísimos años porque cuando mi madre muere yo me hago cargo de mi hermana que tenía distrofia muscular. Aparte de eso, paralelo, el problema de salud de mi compañero, que tenía diabetes y falla renal. Entonces, por eso me tuve que alejar inclusive de lo que fue mi vida profesional, estar más bien en casa, cuidando de ellos. En el 2016 es cuando yo retomo nuevamente en la parte de la literatura. Yo ingreso a las redes sociales donde encuentro comunidades de poetas, de escritores, y empiezo posteando imágenes con reflexiones muy cortas. Cuando yo ingreso a las comunidades de poetas y me encuentro con gente maravillosa allí, pues con un bagaje y una trayectoria genial, empiezo a leer y digamos que como que vuelvo a mis memorias, a esa parte interior mía de mi adolescencia, e interiormente digo, bueno, ¿por qué no volver a hacerlo? Yo empiezo a escribir algo de poesía en las redes con muy buena aceptación. Empiezo a tener seguidores. Como uno relaciona sus datos personales, muchas de las comunidades tienen los correos electrónicos de uno. Entonces me llega en enero del 2018 una invitación de la Escuela de Narrativa Latinoamericana y la Escuela Colombiana Autobiográfica, una invitación para participar en el primer certamen que ellos abren justamente en el 2018 en el género epistolario, para escribir una carta de amor para el día de San Valentín.
De entrada no le presto, digamos, muchísima atención porque estaba en esa época más enfocada a lo que era el cuento, el relato, pero el fuerte y lo que más me gusta que es la poesía. En los primeros días de febrero entro nuevamente a mi correo y veo la invitación y decido simplemente hacerlo. En cuestión de 3-4 minutos yo escribo mi carta, porque lo que busca el certamen es exaltar el género epistolario, que es el de las cartas a mano, un tema tan olvidado pues en estos tiempos modernos por el asunto de que la gente vive muy sumergida en las redes sociales, que conversaba hace poco con un amigo, se ha perdido hasta el amor hacia la ortografía, la buena redacción y las buenas letras y la lectura. Entonces ellos hacen ese primer certamen para exaltar el género epistolario de las cartas. Si nosotros nos vamos a la época de nuestros padres y nuestros abuelos, o inclusive nosotros cuando estábamos más jóvenes, las cartas se escribían a mano, es algo que está completamente olvidado en este tiempo de hoy. Bueno, después de no prestar mucha atención en la participación del concurso y volver a retomar la idea de que sí iba a participar, coger su computador 3-4 minutos, mandar una carta y luego recibir un mensaje de parte de México que le dice que usted es la ganadora de ese concurso. ¿Cómo recibe usted ese mensaje? Bueno, cuando ellos hicieron la convocatoria para las cartas del día de San Valentín, ellos informan que el mismo 14 de febrero va a ser informado a nivel latinoamericano quién es el ganador del certamen. Ese día yo me encontraba laborando, cuando yo llego a casa me dicen, mire, la están llamando de una escuela. Yo estaba por esa época sin trabajo y yo dije, pero no he llevado ninguna hoja de vida a ninguna escuela, yo como que no asociaba el suceso. Entonces la persona con quien estaba compartiendo en ese momento en casa me dice, no, que de una carta, que una historia, que una escuela de escritura. Y yo le pregunto a ella, ¿qué día es hoy? Me dice, hoy es 14 de febrero. Inmediatamente yo digo, miércoles, me gané el concurso. Sí, yo ingreso a mi correo electrónico y allí me es informado, participaron 7 países. México, el jurado era mexicano o es mexicano porque ya este año se celebró el segundo certamen. Participó México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Argentina y España, y yo gané ese primer certamen de las cartas de San Valentín. Bueno, ya que usted me toca el tema de que estaba elaborando, algo muy curioso, ¿cómo usted combina el tema de escribir poesía, cuentos, cartas, que fue la que ganó, con la cocina? Porque aparte de eso hace unos jugos muy buenos. Bueno, básicamente para colocarle un poco de humor y hacer un poco jocosa la historia, yo tuve un accidente hace 2 años, terminé con fractura de pelvis y a raíz de ese suceso pues me veo en mucha dificultad para conseguir trabajo, igual algo hay que hacer, entonces me meto en el mundo de los jugos y coloco un pequeño negocio que tengo allí. Ustedes ya han estado en el local, en frente a finca. Digamos que eso es arte, tanto para escribir hay que tener arte como para hacer un jugo hay que tener arte. Las personas no hacemos las cosas todas de la misma manera. Me dicen que mis jugos son muy buenos, son muy sabrosos, a la gente le gusta, entonces ahí también aplico la vena artística. La cocina es también toda una aptitud en el ámbito artístico. Bueno, no quiero que nombremos esta parte, o sea, puntualmente, de cómo fue el premio, ni cuánto fue lo que le ganaron, pero sí quiero que enviemos un mensaje para cerrar la entrevista frente a las personas, digámoslo así, los mandatarios, en apoyar el arte, la cultura, la poesía, la literatura, porque todos sabemos que es muy poco lo que reciben las personas que practican este gran talento, ese gran don que tienen. Bueno, vámonos a un problema de fondo que tiene el país a nivel educativo, y es que en las últimas pruebas PISA hemos quedado en los niveles más bajos a nivel educativo, considerado que Colombia es uno de los países con el nivel educativo más bajo. Entonces, si nos vamos a las pruebas de ICFES, Saber 11, los enunciados son complejos, son muy largos, y allí se da uno cuenta que lo que es la comprensión lectora es básica tanto para las áreas de física, matemática, trigonometría, biología, química, en general para todas las disciplinas. Vivimos en una cultura de poca lectura, en donde no se está impulsando ese mecanismo educativo en el país,
Y yo digo que es fundamental, la poesía está prácticamente casi olvidada, no hay eventos en los municipios, uno no encuentra eventos de poesía, de cuentos, bueno, para impulsar todo lo que es la literatura, impulsar la cultura de la lectura sobre todo, que es muy importante. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Y ahí está, la historia, una buena historia de una buena poeta y una buena cocinera también. Bueno, muchísimas gracias y ojalá que esto sirva para que aquí en Buga alguien se abanderara y si me invita a participar con muchísimo gusto lo haría, de crear de pronto talleres de poesía, de literatura, de ortografía para impulsar eso a nivel local. Para mí es un buen punto y es un buen enfoque a nivel educativo. Hagamos el envío.